Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a No hay Derecho, el lugar donde hablamos, evidentemente, de derecho. Mi nombre, ya lo saben, es Miguel Ángel Velarde y soy su humilde abogado de provincias. ¿Letrado? Sí, señoría. En este vídeo me quiero meter con el culebrón de la amnistía. Y no lo he hecho hasta ahora porque he querido dejar que pase un poco todo el revuelo mediático y porque está a punto de aprobarse definitivamente en el Congreso. Así que creo que es el momento de dar una serie de reflexiones, independientemente de que cada uno tengamos nuestra opinión, unas reflexiones jurídicas sobre lo que es la amnistía, si es constitucional, no es constitucional, es legal, no es legal, es coherente, no lo es. Vamos a verlo. Antes que nada, una reflexión. Todas las ciencias, tanto las ciencias naturales como las ciencias exactas o las ciencias humanas, las ciencias sociales como es el derecho, tienen una serie de sutilezas, una serie de detalles que están solo al alcance de los mayores expertos, de los más sesudos, ¿no? De las personas con mayor conocimiento, evidentemente, ¿no? Tú tranquilo, tío. Soy científico. Sin embargo, hay una serie de detalles, una serie de elementos en los que cualquier persona con la inteligencia media de un boniato de tamaño medio puede darse cuenta y puede opinar. Por ejemplo, no somos médicos, pero si vamos por la calle, cae una hoja de cristal y le corta la cabeza a un viandante, no hace falta ser un médico experto para saber que esa persona está muerta. Que después puede llegar un médico interesado, con una serie de intereses, y decir: no, en realidad no está muerto, porque por una serie de detalles técnicos, la muerte es un proceso, hay que ver que hay células del cuerpo que todavía siguen teniendo sus funciones vitales, pero vamos, que el tío está muerto. Y después, si existiera algún tipo de organismo estatal o gubernativo integrado por amigos de ese médico o que tuvieran intereses concordantes, pues podrían decir: no, oficialmente yo doy porque esa persona, nos ponemos de acuerdo y decimos que esta persona no está muerto porque este experto, con el que coincidimos en intereses, ha dado una serie de razones por lo cual esta persona, que tiene la cabeza a 6 metros de distancia y ha perdido toda su sangre, no está muerto. Pero vamos, que evidentemente cualquier persona con una inteligencia media se da cuenta que esa persona no se va a levantar y no se va a poner a charlar y no se va a poner a bailar, está muerto. De modo que hay debates técnicos reservados solo a técnicos, no porque el resto de personas no tengan derecho a participar, sino porque se necesitan una serie de conocimientos previos para entrar en ese debate. Y sin embargo hay otros debates en los que solo hace falta tener un mínimo de conocimientos, unos conocimientos elementales para poder participar en ellos. Y este es uno de esos temas. Por eso voy a intentar aquí explicar una serie de detalles mínimos y elementales para que usted después pueda coger y plantearse su opinión, plantearse su postura y discutir sobre ello. Así que en primer lugar vamos a plantear los términos. ¿Qué es una amnistía? ¿Una amnistía es lo mismo que un indulto? No. Vamos a ver. En una amnistía lo que se perdona es el delito cometido, la acción. Esa persona, la persona a la que se le amnistía por una serie de hechos, jamás ha cometido un delito. No le quedan antecedentes penales, no tiene que cumplir la pena, no se le condenó jamás, si no se le ha juzgado, no se le puede juzgar por ello, porque esa persona ha quedado limpia de polvo y paja, absolutamente inmaculada, blanca, cual tabula rasa. Un indulto, en cambio, es no el perdón del delito, es el perdón de la condena, el perdón de la pena impuesta en esa condena. Es decir, no se le puede indultar antes de haber sido juzgado, y una vez ha sido juzgado, se le perdona el cumplimiento de la condena, pero usted ha cometido ese delito. Lo que pasa es que por interés de la justicia, ya lo veremos, no tiene que cumplir la pena. Bien, pues una vez establecido esto, una vez vista la diferencia entre los dos modelos de derecho de gracia que se suelen dar en las sociedades de nuestro entorno, lo siguiente que hay que tener en cuenta es que son situaciones excepcionales. ¿Por qué son excepcionales? Vamos a verlo. En primer lugar, es porque el derecho de gracia se confronta totalmente y está totalmente opuesto al principio de separación de poderes. El artículo 117.3 de la Constitución establece una reserva en exclusiva de la potestad jurisdiccional para jueces y tribunales. ¿Y eso qué es? Es decir, solo los jueces y tribunales pueden juzgar hechos presuntamente delictivos, establecer que son ilícitos, que se corresponden con las previsiones que están en el Código Penal, que la persona que lo ha cometido es el acusado y establecer una pena o absolver a esa persona, es decir, que no ha cometido ningún delito o que su acción no es
antijurídica, ni culpable, ni punible. Esta facultad en exclusiva, ¿qué quiere decir? Significa que ni el gobierno ni las Cortes pueden aprobar ni un decreto ni una ley que establezca que sus opositores políticos, alguien que le caiga mal, su cuñado, cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos, deban ir a la cárcel porque han hecho algo malo. No, eso no lo puede hacer ni las Cortes, ni un grupo parlamentario, ni el gobierno, ni un organismo que dependa del gobierno. ¿Y qué tampoco pueden hacer? Tampoco pueden hacer una ley o un decreto o un reglamento que establezca que estas personas no son culpables. ¡No soy compasivo! Porque la facultad jurisdiccional está establecida en exclusividad y otorgada en exclusividad a jueces y magistrados. Por eso, cuando la Constitución establece en su articulito el derecho de gracia, es decir, el indulto, lo hace de forma excepcional. Ponemos una exclusividad, ponemos algo en exclusivo, pero tenemos el derecho de gracia. Y en segundo lugar, aparte de chocar contra ese principio de separación de poderes, choca también contra dos derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Y esto, si lo anterior no era grave, es bastante más grave. Porque recordemos que esos derechos fundamentales son los escudos, las garantías que tiene el individuo, que tiene la persona, el ciudadano, frente a los abusos del poder. Choca primero contra el artículo 14 de la Constitución, la igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. El Código Penal se aplica por igual a todas las personas. ¿Qué pasa si hay un grupo de personas privilegiadas que por ser amigos del gobierno o por ser amigos de un grupo parlamentario van a quedar impunes, son intocables frente al Poder Judicial? Esas personas pasarían a tener un estatus jurídico mucho más elevado y por encima del común de los mortales. Con lo cual el artículo 14 de la Constitución pasaría a ser papel mojado. Pero es que además iría en contra del artículo 24 de la Constitución. La tutela judicial efectiva, el derecho a la tutela judicial efectiva, el poder ir a los tribunales a exponer tu caso y pedir justicia. Un derecho de gracia desorbitado, que no fuera una excepción, que no fuera limitado, haría que cualquier persona no afín al gobierno quedara totalmente inerme, totalmente desvalida frente a cualquier abuso de los amigos del poder. Víctimas, opositores políticos. Es que llega un día en que el pueblo pierde la fe en ese imperio. Así que por estos motivos, un derecho tan exorbitado, una facultad del Poder Ejecutivo que viola dos derechos elementales del ciudadano y que además se confronta contra una de las garantías jurídicas de un Estado de Derecho, tiene que venir expresamente regulado en la Constitución y además interpretarse de una forma restrictiva, porque si no haría que esa Constitución se convirtiera en papel mojado. Entonces, si la Constitución no lo prohíbe, ¿el gobierno tiene derecho a hacerlo? ¿O las Cortes? No, hemos visto que no. Tiene que venir expresamente establecido en la Constitución y tiene que interpretarse de forma restrictiva. ¿Viene en la Constitución? Pues el indulto sí. Artículo 62I, letra I y latina, de la Constitución. La Constitución, como excepción, permite esa intromisión del gobierno en la exclusividad jurisdiccional de condenar a una persona y hacer cumplir sus penas. El Tribunal Supremo, hace ya bastantes años, dijo en una de sus sentencias que era, y efectivamente lo es, una reminiscencia del Estado anterior, del antiguo régimen, de los sistemas de monarquías absolutas, ¿no?, de la Edad Media. Far do I travel, and with travel am stained. Pero que aún así, como viene en la Constitución, es perfectamente válido, siempre que se interprete de forma restrictiva y de acuerdo con lo que marca la ley. Pero ¿qué pasa? Que la Constitución no marca ninguna excepción más. No solo eso, sino que además lo deja muy limitado, prohíbe los indultos generales, y ahora iremos con ese tema. Y cuando se desarrolla legalmente, esa ley, cumpliendo con estos principios de la Constitución, lo hace restrictivamente. Y te dice que el indulto tiene que ser personalizado, atendiendo a cada caso, y en interés, siempre en interés de la justicia. Ojo, en interés de la justicia, no en ningún otro tipo de interés. El caso típico es el clásico choricete que comete una serie de delitos menores, o un delito menor, es juzgado a los 6-7 años, pero cuando le llega la condena esa persona se ha reformado, ha cumplido con el principal, de hecho, la única función de la pena que viene recogida en la Constitución, que es la reinserción. Pues esa persona ya está reinsertada, se ha casado, tiene hijos, es un pilar de la sociedad, trabaja.
Esa persona ya evidentemente reformada no cumple ninguna función que vaya a la cárcel. Ya esa persona, la justicia no tiene ningún interés en castigar a alguien que ya no necesita ser castigado. ¿Qué hace? Pues el gobierno, evidentemente, en atención a todas esas circunstancias y atendiendo también a la víctima, al interés de la víctima, pues puede indultarlo. Ojo, el interés de la justicia no es el interés de un partido político. Ojo, el interés de la justicia no son intereses políticos. Ojo, el interés de la justicia no es el interés de una persona concreta. Igualdad, libertad, paz. Todo eso no es más que pura palabrería de griegos, judíos y esclavos. Y sobre todo, no lo olvidemos, el indulto lo que permite es no cumplir la condena, no borra el delito, no borra los antecedentes penales, no borra el hecho de que usted cometió el delito. No, pero puede ser que al constituyente, cuando se redactó la Constitución, como tenía muchas cosas en la cabeza, se le pasara. A lo mejor es que no recogió la amnistía porque se le olvidó. Pues mira, va a ser que no, porque en los debates de la Constitución el grupo mixto presentó una enmienda en la que entre las funciones de las Cortes Generales se recogía las leyes de indultos y esa enmienda fue expresamente rechazada. La Constitución no recoge el indulto no porque se le olvidara o porque no se le ocurriera, no, la Constitución no recoge el indulto porque se rechazó la enmienda en la que se quería que se recogiera el indulto. Expresamente los constituyentes no querían el indulto. ¿Y qué pasa con nuestras constituciones anteriores? Pues hubo constituciones anteriores que expresamente recogían la posibilidad de indultos, pero lo recogían expresamente. No me acuerdo la de qué año, ahora mismo, la del 31 seguro, y no me acuerdo ahora de qué años eran las constituciones, pero lo pondré por ahí. ¿Y qué pasa con el derecho comparado? La Constitución de Italia o la de Austria, que recogen expresamente el indulto, efectivamente lo recogen expresamente. Las otras no. Por lo tanto, vemos que no vale con que algo como la amnistía, que choca contra el principio de separación de poderes y además viola dos principios fundamentales de garantías de los ciudadanos, no vale con que no esté expresamente prohibido en la Constitución. Como el derecho de gracia es una excepción, debe estar expresamente recogido. Y no está recogido no porque se olvidara, sino porque se quiso que no estuviera recogido. Y que en las constituciones que quiso implantarse la amnistía, quedó expresamente recogido para ello. Tenemos ya varios argumentos. Pero es que además, no solamente es que no se prohíba, es que además se prohíbe. ¿Así? ¿Dónde se prohíbe? ¿En qué artículo está prohibida la amnistía? No, vamos a ver. En ninguna parte de nuestra Constitución pone que no se le pueda retirar el derecho de voto a las mujeres. En ninguna parte de nuestra Constitución pone que no se pueda expulsar del país a los pelirrojos. En ninguna parte de nuestra Constitución pone expresamente la prohibición de disparar con una Magnum 44 con balas de plata contra todo el que mida 1,50 m. Evidentemente son tres acciones absolutamente inconstitucionales, pero no están prohibidas exactamente en la Constitución, no. Pero una lectura medianamente básica de la Constitución para cualquiera que tenga la inteligencia de un ladrillo de tamaño medio puede ver que son acciones absolutamente prohibidas. Con esto pasa lo mismo. Estamos ante el tipo decapitado en mitad de la calle, ante el que hay gente que dice, hombre, no tenemos el certificado de defunción, a lo mejor está vivo. Ya hemos dicho que el artículo 62I, latina, de la Constitución establece la prohibición de los indultos generales. Y hay un principio elemental del derecho que además es de lógica total y de cualquier persona del pueblo lo puede entender, que quien puede lo más, puede lo menos, y quien no puede lo menos, no puede lo más. Si usted va conduciendo por una carretera en la que está prohibido ir a más de 90 km por hora, no puede ir a 200 km por hora. Oiga, me ha dicho que no más de 90, pero no más de 100. No, vamos a ver. Si usted no puede ir a más de 90, no puede ir a más de 100. Si la Constitución prohíbe los indultos generales, no puede hacer algo todavía más general que un indulto general, que es una amnistía. Con lo cual ya tenemos que la amnistía no solamente tendría que venir expresamente permitida en la Constitución, sino que además viene expresamente prohibida. Si la Constitución no permite perdonar el cumplimiento de la pena de forma general, mucho menos podrá permitir perdonar no solamente el cumplimiento de la pena, sino la condena en sí y el hecho delictivo en sí y dejar tabula rasa y totalmente impune a una persona.
Y si ya hablamos de un grupo de personas, pues todavía peor. De modo que, bueno, antes de terminar, una pequeña reflexión. Las amnistías son una herramienta típica de los cambios de régimen. No de los cambios políticos, no de los cambios ideológicos, no de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias, sino de los cambios de régimen. Se da por sentado que el régimen anterior, ha habido una revolución, ha habido una nueva constitución, ha habido lo que sea, ¿no? Se da por sentado que el régimen anterior es ilegítimo o de dudosa legitimidad, o que el nuevo Estado se basa en unos principios diferentes, con lo cual hay una serie de delitos que no deben ser castigados porque se juzgaron o se cometieron o se juzgaron bajo unas instituciones que o no eran democráticas o no cumplen los requisitos mínimos que establece la nueva Constitución. Cuando se aprobó esta Constitución, previamente hubo una ley de amnistía para perdonar determinados delitos que se entendían que no debían ser castigados en un Estado democrático. Si ahora establecemos una ley de amnistía, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Estamos diciendo que estamos cambiando el régimen? No solo eso, estamos viendo que aplicar una ley de amnistía, aprobar de una ley de amnistía, va en contra de lo que dice la Constitución, con lo cual estamos modificándola de facto. Modificarla de facto es no hacerlo con respecto a las reglas que la propia Constitución establece para modificarse a sí misma. Con lo cual sí, en efecto, estamos en la práctica instituyendo un nuevo régimen en el que, de facto, se está ignorando una parte de esa Constitución. Una Constitución que ya no sería válida. Estamos diciendo entonces que los juzgados y tribunales anteriores a esa ley de amnistía, a dejar de aplicar esa parte de la Constitución, el régimen anterior de hace 1 año o 2 años, es ilegítimo. Estamos diciendo, por tanto, que las sentencias de los juzgados y tribunales de hace unos meses, unos años, son ilegítimas. Estamos diciendo, por tanto, que la Constitución que legitima esos juzgados y tribunales sería, por tanto, ilegítima, porque si esos juzgados, si esas instituciones son ilegítimas, la Constitución que la establece también lo es. Pues llegaríamos a la conclusión de que si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es decir, las Cortes Generales, Senado y Congreso, y Gobierno, Poder Ejecutivo, como también derivan su legitimidad de esa Constitución que estamos diciendo que es ilegítima, ellos también serían ilegítimos. ¿A dónde nos lleva esta concatenación de conclusiones? Luego están los argumentos políticos, los argumentos sociales, los argumentos del bien absoluto de la humanidad, en los que ya no me meto porque esto es, no hay derecho, no hay política o no hay determinadas estupideces. Porque esos argumentos no serían válidos para cambiar las reglas del juego. Hay un procedimiento establecido en la Constitución para cambiar la propia Constitución y para cambiar las reglas del juego. Si no, estaríamos ante otro tipo de situaciones que nos llevarían a otro tipo de Estado que ya no sería el Estado de Derecho. Por otro lado, hay quien dice, no, hay que esperar a ver si esa persona decapitada que está en el suelo perdiendo sangre está muerto o no. Y eso solo lo sabremos cuando esa institución compuesta por amigos del médico que ha dicho que está vivo tiene que establecer si ese hombre está muerto o puede bailar como Michael Jackson, ¿no? Y ahí entraríamos en otro tipo de disquisiciones que, como dijimos en vídeos anteriores, ¿qué ocurre cuando el árbitro que debe decidir, que debe de ser imparcial y debe de decidir las discrepancias que hay entre distintos órganos del Estado, está puesto a dedo por uno de los órganos del Estado y le debe su puesto a esa persona concreta? Con lo cual estaríamos también en otro tipo de Estado diferente al que nosotros entendemos como un Estado de Derecho. Pero eso, como dicen en el epílogo de Conan el Bárbaro, la buena, la de John Milius, es otra historia. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí, lo vamos a dejar ya. Yo soy Miguel Ángel Velarde, esto ha sido No hay Derecho y muchas gracias por su atención. Volveremos pronto con otro vídeo.